Estaba calificando los exámenes de ortografía con un marcador rojo cuando toda mi vida cambió. Era un miércoles por la tarde a finales de octubre. El aula olía a rotuladores de borrado en seco y a las velas de manzana y canela que mi compañera tenía en su escritorio. 22 alumnos de primer grado estaban en sus mesas trabajando en hojas de trabajo de escritura a mano. Estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra de lectura, con una pila de papeles en el regazo cuando sonó el teléfono en el bolsillo de mi cardigan. Número desconocido. Casi lo dejo ir al correo de voz. Casi no respondo, pero algo me hizo deslizar el dedo hacia la derecha. La voz de un hombre, tranquila y cuidadosa, preguntó si yo era Marigold Elaine Calloway. Le dije que sí, aunque nadie me había llamado por mi nombre completo desde que mi abuela solía decirlo cuando fingía regañarme. Me dijo que era abogado. Me dijo que había habido un accidente en la Ruta 17 a las afueras de Knoxville. Me dijo que mis abuelos, Chester y Lorraine Calloway, se habían ido. Recuerdo mirar una pequeña mariposa de papel que uno de mis alumnos había pegado con cinta adhesiva a la pata de mi escritorio. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. No recuerdo mucho después de eso. Antes de decirte lo que pasó después, necesitas entender de qué tipo de familia vengo. Y me refiero a entenderlo de verdad porque, desde fuera, parecíamos una postal. Crecí en un suburbio de Nashville, Tennessee. Mis padres, mi padre, Douglas, y mi madre, Patrice, eran el tipo de personas a las que les importaba enormemente cómo se veían las cosas. Mi padre vendió bienes raíces comerciales y condujo un automóvil que anunció su éxito incluso antes de salir de él. Mi madre presidió el comité de embellecimiento del vecindario, organizó almuerzos de recaudación de fondos y se aseguró de que nuestras luces navideñas estuvieran encendidas antes que nadie en la cuadra. Tengo un hermano, Brandon, 2 años mayor. Era el tipo de hijo que mis padres siempre habían esperado. Era alto, confiado y había aprendido a temprana edad a hacer reír a mi padre. Jugaba al golf cuando tenía 12 años, sabía cómo trabajar una habitación. Estaba más callado. Me gustaban los libros y las tormentas eléctricas y ayudar a que las cosas crecieran. Yo era el niño que hacía demasiadas preguntas sobre las cosas equivocadas, y no lo suficiente sobre los correctos, al menos según mi madre. En la mesa de la cena yo era en gran parte ruido de fondo. El único lugar en el que realmente exhalé fue en la casa de mis abuelos en las estribaciones de las afueras de Knoxville. Chester y Lorraine habían construido una empresa de transporte y logística, Callaway Freight Solutions, de la nada. Literalmente nada. Mi abuelo comenzó con un camión prestado y una ruta que lo llevaba de Knoxville a Charlotte y viceversa, durmiendo en las paradas de descanso para ahorrar dinero en el motel. Tenía una educación de 6º grado y más integridad que nadie que haya conocido en mi vida. Su casa era pequeña y un poco torcida y olía a café y humo de leña. Mi abuela tenía plantas de tomate a lo largo de la cerca trasera. Mi abuelo tenía un taller donde me dejaba entregarle herramientas y explicarle para qué servía cada una. Mi padre estaba avergonzado por ellos. Llamó a su vecindario The Holler, aunque no lo era. Hizo comentarios silenciosos en las cenas navideñas, eliminando comentarios sobre su camioneta en el camino de entrada o el recorte de cupones de mi abuela. Él nunca lo diría directamente, pero el mensaje era claro. Esta gente estaba por debajo de nosotros. Olvídate de que habían pagado la casa en la que vivíamos. Olvídate de que le habían dado a mi padre un anticipo de su primer trato comercial sin pestañear. Olvídalo cada vez que el negocio de mi padre tropezaba. Fueron Chester y Lorraine quienes lo atraparon en silencio. Nunca se quejaron de eso. Ni una vez. A mí no. Pasé mis veranos allí. Mi abuela me enseñó a hacer galletas desde cero y a coser un dobladillo recto y a mirar a la gente a los ojos cuando te hablaban. Mi abuelo me enseñó que un trato hecho con un apretón de manos de una persona íntegra valía más que cualquier contrato. Él me enseñó que las personas que trabajan más duro suelen ser las que la mayoría de la gente no nota, y que un buen líder las nota primero. Cuando les dije a mis padres que quería ser maestra, mi madre bajó el tenedor lentamente, como lo hacía cuando se componía. Marigold dijo, tienes opciones. Mi padre acaba de decir, no estamos pagando por eso. Y no lo hicieron, mis abuelos lo hicieron sin dudarlo. Mi abuela me envió una tarjeta la semana que comencé mi programa educativo. Ella escribió en su cursiva en bucle, estamos muy orgullosos de ti. El mundo necesita más personas que se presenten por los niños. Vas a estar maravillosa. Guardé esa tarjeta en mi billetera durante años. Todavía lo tengo. Me convertí en maestra de primer grado en una escuela pública en Murfreesboro, Tennessee. Mi apartamento era pequeño y mi auto tenía óxido a lo largo de los huecos de las ruedas y comía mucha pasta y amaba mi vida. Mis alumnos lo eran todo.
En los días difíciles me recordaba a mí mismo lo que me había dicho mi abuelo. Haz tu trabajo como si importara, Annie, porque importa. Mis padres llamaban ocasionalmente. Cuando lo hacían, generalmente era para mencionar algo que Brandon había logrado o para recordarme que mi prima se iba a casar y que necesitaba comprar algo apropiado para ponerme. Nunca preguntaron por mi salón de clases. Nunca preguntaron por mis hijos. Todos los domingos conducía a Knoxville a cenar. Durante 9 años nunca me perdí un domingo a menos que estuviera enfermo. El funeral fue todo lo que fue el resto de mi familia, pulido, performativo y hueco. Mi madre llevaba un sombrero. Mi padre dio un elogio que era más un currículum que un recuerdo. Brandon se paró en la fila de recepción y aceptó las condolencias con una tristeza practicada que no se había ganado. La familia extendida que no había visto en años llenaba los bancos, murmurando sobre la gente maravillosa que habían sido Chester y Lorraine, que habría sido más conmovedora si alguno de ellos se hubiera molestado en visitarlos en la última década. Me paré atrás y lloré, y nadie se dio cuenta. 2 semanas después nos llamaron a las oficinas de un abogado llamado Gerald Fitch. Su oficina estaba en el centro de Knoxville, en el cuarto piso de un edificio con vista al río Tennessee. Todo en él estaba pulido y silencioso. Mi padre se sentó en su silla como un hombre que ya había redecorado mentalmente la habitación. Las manos de mi madre estaban dobladas en su regazo. Las uñas pintaban una ciruela oscura. Brandon había conducido 2 horas para esto y no podía dejar de mirar a la puerta, como si algo mejor pudiera atravesarla. Gerald Fitch leyó el lenguaje estándar. Apenas escuché nada de eso. Estaba mirando una foto enmarcada en la pared. Un río, niebla, luz de la mañana. Estaba tratando de no desmoronarme. Luego Gerald dijo: la totalidad del patrimonio, incluidas todas las acciones de Callaway Freight Solutions, la propiedad en 4412 Ridgeline Road y todas las cuentas líquidas y de inversión valoradas en un estimado de $3,311,000, se legan a una persona. La habitación cambió. Marigold Elaine Callaway es la única beneficiaria. El silencio que siguió fue lo más fuerte que he escuchado en mi vida. La cara de mi padre pasó por varias etapas en el lapso de aproximadamente 4 segundos. Incredulidad, confusión, rabia. Retrocede eso, dijo, y su voz estaba muy controlada. Gerald no lo rechazó. Deslizó el documento por el escritorio. La compostura de mi madre se quebró primero. Esto es una broma, dijo, y no tenía nada de amable. Eran viejos. Ella estaba allí todos los domingos llenándoles la cabeza de preguntas anticipadas sobre su capacidad. Dijo Gerald con calma. Dio la vuelta hacia su computadora portátil. Grabaron un mensaje. Vi a mis abuelos en la pantalla. Estaban sentados en su sofá, el de las flores azules descoloridas en las que me había sentado 1000 veces. Mi abuelo puso su mano sobre mis abuelas. Parecían mayores de lo que recordaba, pero sus ojos eran claros, agudos y absolutamente presentes. Mi abuelo habló primero. Bueno, si estás viendo esto, entonces nos hemos ido, y espero que no hayamos dejado un desastre demasiado grande. Lorraine eligió qué ponerse, así que al menos los ataúdes eran de buen gusto. Mi abuela sonrió y le dio un codazo. Incluso allí, incluso entonces, me hicieron reír entre lágrimas. Tomamos esta decisión con la cabeza despejada y el corazón lleno, dijo mi abuela, mirando a la cámara. Pensamos durante mucho tiempo en lo que significa legado, y nos dimos cuenta de que no significa dinero. Significa valores, significa lo que dejas atrás y las personas que te llevan adelante. Mi abuelo se aclaró la garganta. Douglas y Patrice, los amamos. Ustedes son nuestros hijos, pero hay una diferencia entre el amor y la confianza, y aprendimos esa diferencia durante muchos años. Vimos cómo tratabas a esta familia, cómo tratabas a este dinero, y cómo tratabas a las personas que no podían hacer nada por ti. Te vimos. Mi abuela miró directamente al objetivo, y vimos a Marigold. Ella vino todos los domingos durante 9 años. Ella se sentó con nosotros. Ella nunca pidió nada. Ella se rió de los terribles chistes de tu abuelo y me ayudó con el jardín y llamó solo para llamar. Ella es la guardiana del corazón de esta familia. Y así, ella será la guardiana de lo que construimos. La pantalla se oscureció. No describiré en detalle lo que sucedió en esa habitación después de que terminó el video, excepto para decir que no fue breve y que no fue silencioso. Mi padre usó palabras que no repetiré. Mi madre lloró de una manera que no tenía nada que ver con el dolor. Brandon me miró con un desprecio tan puro que casi me aclaraba. Me citaron a casa de mis padres esa noche. Fui porque una parte de mí todavía creía que podría haber algo rescatable. No lo hubo. Mi padre tenía el papeleo preparado. Una transferencia de control administrativo. Ellos administrarían la herencia. Recibiría una generosa asignación.
Usó esas palabras exactas del 15%. Eres maestra de primer grado, dijo mi madre como si eso fuera un diagnóstico. No puedes dirigir una empresa multimillonaria. Esta es la elección responsable, Marigold. Somos nosotros protegiéndote. Miré los papeles en su mesa de café. Pensé en la voz de mi abuela en esa pantalla. Ella es la guardiana del corazón de esta familia. No, dije. Se intensificaron. Brandon cerró de golpe un gabinete. Mi padre me dijo que si salía de esa casa sin firmar, terminaba. Sin vacaciones, sin llamadas, sin familia, muerto para ellos. Salí caminando. En una hora supe que mi padre era dueño de mi edificio de apartamentos. Siempre lo había tenido a través de una empresa fantasma, Crestview Property Holdings, LLC, y yo nunca lo había sabido. Llegó un mensaje de texto, un aviso formal de desalojo efectivo antes de la medianoche. Empaqué lo que pude, ropa, libros, las cartas que mis abuelos me habían enviado a lo largo de los años, la colcha que mi abuela había hecho cuando comencé la universidad, cosida a mano con trozos de las direcciones de su casa, y las franelas viejas de mi abuelo y un cuadrado del disfraz de Halloween de mi infancia. Mientras sacaba mi última caja, mi padre estaba parado en la acera. Me dijo que había sido un accidente. Me dijo que habían sido felices antes de que yo apareciera. Dijo que no había hecho más que complicarle la vida. Me subí a mi auto. Conduje hacia Knoxville. Gerald Fitch estaba en el porche de mis abuelos a la mañana siguiente con 2 tazas de café y una bolsa de galletas de la panadería del pueblo. Había probado mi teléfono toda la noche. Cuando no respondí, dijo que había pensado que había terminado donde pertenecía. Entró, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me contó lo que mis abuelos habían pasado los últimos 4 años construyendo. Una carpeta, luego otra. Los diarios de mi abuela documentaban todos los préstamos que mi padre había tomado y nunca había pagado. Cada vez que los llamaba tontos a sus espaldas, cada vez que mi tía lloraba de pobreza y luego publicaba fotos de vacaciones en Facebook, copias de un préstamo de $240,000 a mi padre, firmado conjuntamente por mi abuelo hace 5 años que nunca había sido devuelto, y que mi padre había estado escondiendo de sus propios socios comerciales. Y luego Gerald abrió su computadora portátil y me mostró las imágenes de seguridad. 2 días después del funeral, mi padre y mi madre se habían dejado entrar a la casa con una llave de repuesto. En cámara, mi madre fue directamente a la estantería en el pasillo, deslizó un panel con respaldo falso y abrió la pequeña caja de seguridad ignífuga detrás. Sacó los pendientes de perlas de mi abuela, el broche de granate que usaba todas las navidades, un medallón de oro que había pertenecido a mi bisabuela. Mi padre se paró en la ventana con los brazos cruzados. Mis abuelos habían instalado el sistema específicamente porque tenían miedo exactamente de esto. Habían pensado en todo. Certificaciones médicas que confirmen su plena competencia mental firmadas dentro de los 6 meses posteriores a su aprobación. Declaración jurada de su pastor, su médico, su vecino de 31 años. Habían construido una fortaleza y luego me habían entregado las llaves. Durante los días siguientes vinieron las personas en las que mis abuelos habían confiado, los que habían estado esperando en silencio, esperando para ayudar. Dolores, la mejor amiga de mi abuela durante 40 años, que trajo un segundo diario y suficiente cazuela para alimentar a un pueblo pequeño. Héctor, que había trabajado en el garaje de flotas de mi abuelo durante 22 años y había escuchado a mi padre por teléfono una tarde gritando que mi abuelo era un anciano tacaño que esperaba morir. Warren, la socia comercial de mi abuelo, que extendió los registros financieros por la mesa de la cocina con silenciosa furia, y la jueza Sandra Beaumont, que había crecido en la misma calle que mis abuelos, y que apareció con blazer y dijo, simplemente, Chester pidió todos los favores que le debo, déjame devolvértelo. Cuando mi padre, mi madre y mi hermano llegaron a la mañana siguiente, esperando encontrarme solo, esperando encontrarme pequeño, encontraron la mesa de la cocina llena de gente. Encontraron a un juez jubilado. Encontraron a un ex ayudante del alguacil del condado que ahora era vecino y amigo. Encontraron al socio comercial con los registros financieros dispuestos en un orden ordenado y devastador. Mi padre intentó su actuación habitual. Me señaló y me llamó manipuladora. Él lo llamó circo. Gerald lo dejó terminar. Luego encendió la computadora portátil. Se observaron a sí mismos en las imágenes de seguridad. Mi madre se quedó perfectamente quieta. Warren colocó los documentos del préstamo en la mesa de café. La habitación estaba en silencio, el tipo de silencio que se apodera de un lugar cuando todos en él saben que la discusión ha terminado. Miré a mi padre por primera vez en mi vida. Claramente lo vi no como la figura de autoridad en la que había pasado 30 años tratando de complacer,
sino como un hombre asustado y codicioso que ni una sola vez se había preguntado en qué tipo de persona se estaba convirtiendo. No viniste aquí para protegerme, le dije. Viniste aquí porque temías que me convirtiera en alguien a quien no pudieras controlar. Pasaste toda mi vida haciéndome sentir que no era suficiente. Pero las dos personas en este mundo que mejor me conocieron, que nos vieron a todos durante 50 años, me eligieron. Eso tiene que significar algo para ti, aunque nunca lo digas en voz alta. Mi padre no tuvo respuesta. Mi madre lloraba de una manera que por primera vez podría haber sido real. Se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos. La habitación exhaló. Los meses que siguieron estuvieron llenos. Gerald me guió a través del proceso legal con paciencia y precisión. Warren me enseñó la empresa de logística desde cero. No porque yo fuera a dirigir operaciones, él era más que capaz, sino porque mi abuelo siempre había creído que un líder que no entiende el trabajo de su gente no puede respetarlo de verdad. Aprendí lo que significaba administrar una flota. Aprendí lo que le costaba a un conductor pasar una semana lejos de su familia. Aprendí por qué mi abuelo siempre tenía una cafetera encendida en su oficina y una política de puertas abiertas. Encontré en los archivos algo que mis abuelos habían estado redactando en silencio durante 2 años. Los huesos de una fundación, el Fondo Comunitario Chester y Lorraine Calloway. Su visión era específica y sin pretensiones. Becas para estudiantes universitarios de primera generación en el este rural de Tennessee. Fondos para suministros escolares para aulas con fondos insuficientes en todo el condado. Una subvención dedicada para programas de arte después de la escuela. Invertí 8 millones en él en el primer año. Seguí enseñando, quiero ser claro al respecto. Seguía presentándome todas las mañanas a 22 alumnos de primer grado que estaban aprendiendo a leer y aprendiendo a compartir y aprendiendo que la escuela era un lugar al que alguien se alegraba de venir. Mi riqueza cambió lo que podías hacer por ellos, pero no cambió por qué estaba allí. Cuando un niño llegaba a la escuela, con zapatos desgastados en los dedos de los pies, podía hacer algo al respecto. Cuando una estudiante mostró un don para la música y su familia no podía pagar las lecciones, podíamos cambiar eso. El dinero no era mío para guardarlo, era mío moverme. Ahora vivo en la casa de mis abuelos. Todavía huele a humo de leña y café. Las plantas de tomate vuelven cada verano. Las herramientas de mi abuelo todavía están ordenadas por tamaño en su taller. Y no he movido una sola. Los domingos, la mesa de la cocina está llena. Dolores, Héctor, Warren y su esposa, Gerald, que se ha convertido en algo cercano a un tío sustituto. Maestros de mi escuela, vecinos, una colección rotativa, caótica y profundamente imperfecta de personas que aman a las mismas dos personas que yo amaba, y que eligieron seguir apareciendo el uno por el otro después de que se fueran. Estas cenas no se parecen en nada a las cenas con las que crecí. Nadie está actuando, nadie lleva la cuenta. Hablamos demasiado alto y nos reímos de cosas que probablemente no sean tan divertidas y discutimos sobre el fútbol de Tennessee y comemos hasta que no podemos movernos. Esto es lo que me dejaron mis abuelos, no 31 millones de dólares. Me dejaron una prueba de que una vida vivida con integridad se complica con el tiempo. Todo lo bueno que hizo mi abuelo, cada trato justo, a cada trabajador lo trataba con dignidad. Todos los vecinos a los que ayudaba sin que se lo pidieran volvían, no a él. Nunca necesitó que volviera con él. Volvió a mí en forma de una habitación llena de personas que lo habían amado y que estaban dispuestas a ponerse de pie y decirlo cuando costara algo. Me dejaron entender que la riqueza real no es lo que acumulas, es lo que construyes en otras personas. Es el maestro cuya clase no se queda sin crayones. Es la niña de un pueblo pequeño que puede ir a la universidad porque alguien que nunca conoció decidió que valía la pena invertir en ella. Son las cenas de domingo donde nadie tiene que ganarse su asiento. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si sabes lo que es crecer en una casa llena de personas que te hicieron sentir como una ocurrencia tardía, quiero que sepas esto. La gente que realmente te ve está ahí fuera. A veces no son quienes esperas. A veces son los que el resto del mundo pasa por alto. Y a veces las personas que se suponía que te amaban te muestran exactamente quiénes son. Y lo más poderoso que puedes hacer es creerles. No te pases la vida audicionando para personas que ya han tomado una decisión sobre ti. Ve con la gente que se presenta los domingos, si está ahí.